Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, Señor, dé fruto en cada corazón y que podamos entender, Señor, que tu palabra es Dios. Tu palabra eres tú mismo, Señor, en persona. Que tú, Señor, hablas por medio de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es el libro de psicología más profundo que existe. Porque la palabra de Dios nos lleva al corazón del hombre, realmente a la esencia misma de Dios. Y en esta palabra que voy a ministrar, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, la ira de Dios sí es justa, pero la ira del hombre, la ira tuya, no es justa. Cuando tú te enojas, cuando tú caes en una situación interna de ira, de enojo, en ese momento estás ignorando la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es su palabra. Aquí está la justicia. O sea, alguien dirá, bueno, es que Jesús, por ejemplo, Jesús cuando vio a la gente que estaba vendiendo al frente del templo, Él volteó las mesas. Sí, porque era Dios. Y en este caso, Él como Dios y hombre a la vez, tuvo una ira santa. Pero yo no sé si tú puedes tener una ira santa. Yo creo que no. Y si alguien levanta mi ira es santa, entonces vamos a orar para que sea traspuesto, para que el Señor se lo lleve ya, porque ya está listo ya. Amén. Y alguien me dirá, no, pastor, pero la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Yo me puedo poner bravo. Sí, pero es difícil encontrar un creyente que esté bravo que no peque. Entonces, lo primero que hay que entender, que la ira no tiene justicia de Dios. El enojo no tiene justicia de Dios, aunque somos seres humanos y nos vamos a enojar y en momentos vamos a sentir ira, porque no somos marcianos. Pero lo que te quiero decir es que en tu conciencia tiene que estar marcado que cada vez que te pones bravo, estás lejos de la justicia de Dios. O sea, te sales del terreno de Dios, que es su palabra. Y alguien dirá, esta palabra es para mí. Y cuando te pones bravo, entonces de tu boca salen cosas que no edifican a nadie. Entonces tienes que tener cuidado con esa ira, con ese enojo, porque en ese momento entras en injusticia, te sales del marco legal de la palabra. Ahora vamos a ver, ¿qué es la ira? ¿De dónde viene la ira? Te voy a decir qué es la ira. En Efesios 4:22 dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. La ira es un vicio carnal. Ay, pastor. Sí.
es un vicio, se convierte en un vicio. A veces hasta nos sentimos bien y nos justificamos. No, yo soy así. Yo soy así. Pero no es lo que quiere Dios para ti. Porque Dios quiere que a través de ti se manifieste el fruto del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu es el hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, cada vez que tú tienes un estalle, o tenemos, porque no estoy exento, este domingo tuve uno. Este domingo estábamos celebrando el cumpleaños de Isaac, hermano, y nosotros estamos en una mesa y habían como 20 personas. Y el mesonero atendió la mesa rápido, a los 20, rapidísimo. Y había otra mesa que andaba con nosotros que era de menos personas. Y se tardó el doble que la mesa de nosotros, que era de 20. Y hermano, yo tenía un hambre. Yo me estaba muriendo de hambre. Y me acerqué a la mesa y dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que en esta mesa que hay 20 se tarde menos que esta que tiene 4? Y me fui. Y me fui, hermano, me fui a caminar. Estaba en el restaurante y me fui a caminar. Cuando estaba caminando se me fue pasando. Es una buena técnica. Usted está bravo, sale a caminar. Amén. Entonces ve, la ira, el enojo forma parte del viejo hombre. Es algo carnal. ¿Ve? Aunque hay momentos que hay que ponerse bravo. Hay momentos que hay que ponerse bravo porque, por ejemplo, tú le vas a reclamar algo a alguien. Mira, no sé si me entiendo, un equilibrio. Lo que te estoy diciendo es algo distorsionado. ¿Ven? Cuando tú entras en una distorsión, es porque esa ira no tiene justicia. Cuando empiezas a decir cosas que no debes decir, ¿ven? Hay que orar de rodillas. Eso es lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? Vamos a la palabra, al Salmo 37:8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira, una decisión, dejar, suéltala. Y desecha el enojo. No te cites en manera alguna en hacer lo malo. Entonces la palabra te está diciendo que en el momento que tienes ira, está pasando algo dentro de ti. Algo se está moviendo dentro de ti. Y eso que se está moviendo te va a llevar a hacer algo malo, a decir una palabra fuera de lugar, a decir una palabra sin edificar a alguien. ¿Ve? Salmo 37:8. Deja la ira, desecha el enojo. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Quién desde aquí gritan? Y maledicencia y toda malicia. Quizás cuando estás bravo, entonces pegas un grito. A lo mejor lanzas una puerta. Bueno, lo que yo te voy a hablar hoy es cómo puedes controlar la ira. ¿Cómo puedes hacer? Alguien me contaba
que su mamá, alguien me contaba de aquí de la iglesia, que su mamá le sacaba la piedra. ¿Qué hago, pastor? Hay técnicas en la palabra. Hay modos de solucionar, de encontrar soluciones. Y la palabra te va guiando a una solución. Por ejemplo, una decisión que tienes que tomar, tienes que dejar la contienda. La Biblia dice en Filipenses 2:3a, nada hagas por contienda. Ahí está una decisión. Nada. ¿Ve? O sea, la palabra de Dios tiene que estar martillando tu mente y tu corazón y decirte, nada hagas por contienda. Porque la contienda es un espíritu, es provocada por un espíritu de contienda, que es un espíritu maligno. Entonces, la palabra de Dios es lo que te va a controlar. Yo estaba dando un taller al ministerio de adoración de la iglesia que se llama las 3 fases de la vida devocional. Y una de las fases que estaba hablando era de la meditación de la palabra. ¿No ves que la palabra te controla? ¿Ves? La palabra te empieza a controlar en vez de tu carne. La diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual es ¿cuál? Bueno, que el cristiano espiritual va a tener recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano carnal no. La Biblia dice que será avergonzado. Y el cristiano carnal es el que no desarrolla el fruto del Espíritu. Yo soy así. ¿Ve? Pero la Biblia dice que compareceremos ante el tribunal. Y en el tribunal te van a preguntar por tu carácter. Y tú no puedes dar rienda suelta a la ira como si fuera algo normal y justificarte. Porque estás alimentando tu carne. Tienes que ir en un proceso de ir sacando de ti, quitando, quítense, quítate amargura, enojo, ira. Escúchame, hermano. Yo estaba hablando con un muchacho esta semana. Yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido porque es un muchacho que yo conocí. Y él me estaba diciendo que él estuvo en otro país. Y en otro país lo pusieron preso porque tuvo un problema. Y cuando llegó a la iglesia aquí en Venezuela, tuvo un problema en la iglesia y lo sacaron de la iglesia. Y él me estaba diciendo, pastor, ¿cómo hago yo para ir para la iglesia? Yo no quiero ir más nunca para la iglesia. Oye, estoy diciendo esto, ¿no? Como fuerte. Y empezó el muchacho a hablarme. Y yo empecé a ministrarle y le dije que tenía que olvidar. Y le di una palabra cuando José le puso a su hijo segundo Manasés, que significa el Dios que me hizo olvidar. Y cuando le di la palabra, el muchacho se quebrantó. Un creyente que desarrolla el fruto del Espíritu se va a mantener firme y estable en cualquier situación. ¿Qué necesitas? Tienes que dejar la contienda. En Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Eres contencioso? En 2 de Timoteo 2:24, Dios le está hablando a alguien. Dios le está hablando a alguien aquí. Esta palabra la puso Dios en mi corazón y para alguien es, gloria a Dios. Para alguien es en este lugar. Quizás sea para mí.
En 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor, ¿cuántos son siervos del Señor? No debe ser contencioso. Ahí lo dice. Cada vez que yo leo eso, me ministra. No debo ser contencioso. Y dignamente la palabra de Dios te dice cómo debe ser, sino amable. La amabilidad es un fruto del Espíritu. Ok. En Santiago 1:21, cuando la Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el versículo 21 te empieza a decir Dios qué es lo que vas a hacer para superar la ira y el enojo. Entonces dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. ¿Ve? ¿Tú sabes quiénes son los que se ¿cómo se dice? Se ponen bravos. Los complicados. Las personas complicadas. ¿Usted es complicado? Mucho, ¿verdad? Empieza a descomplicarse. Las personas que le buscan las 5 patas al gato. Pero le voy a decir algo. Recibir con mansedumbre la palabra es ser sencillo. Un creyente sencillo, ¿sabes qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. Ajá, amén. Nada hagas por contienda. Nada. O sea, yo puedo resolver un problema hablando con otra persona y confrontar a una persona sin airarme, porque he recibido el dominio propio. Porque desde el momento que creí, recibí una porción del fruto. En el momento que yo creo en Cristo, la primera porción que recibo es la paz de Dios. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio y amor. Ya tienes dominio propio. Está ahí dentro de ti. Ese sello del Espíritu Santo tiene el dominio propio que tú necesitas para establecer relaciones interpersonales equilibradas. Porque si no, vas a sufrir por tu carácter. Y le vas a echar la culpa a otros cuando el problema está dentro de ti. ¿Aló? ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Mira lo que es la mansedumbre. Virtud que controla la ira. ¿Cómo se controla la ira? Con mansedumbre. Esto no es una predicación así normal. Esto es un estudio, hermano, de la Biblia. Con mansedumbre se controla la ira y sus efectos distorsionados. Quizás las otras personas ven esa distorsión en ti y tú no lo ves. Pero esta noche tus ojos tienen que abrirse y ver que el problema está dentro de ti. Y tiene que haber una transformación. Tiene que haber una metanoia. Tiene que haber una metamorfosis interna para que de ti salga a la luz el fruto del Espíritu Santo, que es el hombre según Cristo, no el hombre carnal. Mejor no digo esto, pero el hombre carnal es como una grosería. Mejor no sigo hablando. Ok. ¿Vamos bien? Mire esto. Una persona mansa le pueden gritar, insultar
y hablar mal de usted todo lo que quiera. Pero si usted es manso, sabrá cómo lograr que esas ofensas no afecten su corazón. Las acciones de otra persona no pueden controlarnos si tenemos en nuestra vida el fruto de la mansedumbre. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es que seamos gafos, no. Es que aprendamos a tener autocontrol. Aprendamos lo que nos dice la Biblia, porque la Biblia nos enseña a conducirnos en este mundo, en el temor a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, mansedumbre, virtud que controla la ira. Cuando el apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro, habla de que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder y todas sus promesas son nuestras, enseguida dice: añadid a la fe virtud. Recibimos fe cuando creemos. Tenemos que añadir virtud. Una virtud, la mansedumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Segundo, Efesios 5:2. Andad en amor. Hermano, ¿usted ha experimentado andar en amor? Es liberador. Cuando uno anda en amor, cuando uno va caminando, amando a las personas. Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido. ¿Qué es eso que el amor es sufrido? Que se ama con dolor. Que en un momento tú puedes amar a alguien con dolor. Usted se imagina el padre del hijo pródigo. Lo seguía amando, aunque figura a Dios. Se había ido a la provincia lejana y ese amor tenía dolor. Hay momentos que hay personas que realmente nos agotan la paciencia. Pero el amor que tú tengas en ese momento va a ser sufrido, va a ser con dolor. Yo no había entendido esto, pero a mí esto me liberó. Amar con dolor, ese es otro nivel. ¿Sí o no? Ese es otro nivel. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice así: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Una clave importantísima: subir la escalera del amor. Queja, guardo silencio, acepto. Aquí hay una liberación. ¿Ven? Por ejemplo, mi mamá era más apretada que una tuerca submarino. ¿Usted se imagina cómo debe estar apretada una tuerca submarino? ¿Verdad? Pero yo amaba a mi mamá porque yo la aceptaba. Era de esas viejas así. Mi mamá una vez, teniendo metástasis, dije vieja, ay Dios. Personas mayores. Mi mamá, teniendo metástasis, trajo un abogado y le dijo: quiero ahí, usted va a hacer esto y esto.
Y yo aceptaba a mi mamá. Entonces, pero hay una posición aquí que es la queja. ¿Ve? Aquí no hay amor. Hay que subir esa escalera. Cuando uno guarda silencio, deja la carne, deja ese viejo hombre y uno empieza a meditar la palabra para que la palabra de Dios empiece a transformar la vida interior. ¿Ve? Y inclusive empiece a sanarte, porque Cristo es sanidad. La palabra de Dios es Cristo. Y cuando la palabra penetra en el corazón, debe sanar toda herida, todo trauma. Y entonces estar en la capacidad de aceptar a otra persona. Si no lo haces, hermano, vas a vivir enluchado. Vas a vivir no en la gracia, sino como un desgraciado. Y hermano, yo no creo que usted quiera eso. ¿Ve? Entonces la palabra de Dios te va diciendo cuál es el mecanismo que vas a usar para poder dejar la ira y desechar el enojo. Hermano, yo me acuerdo cuando Gerson llegó aquí a la iglesia, era un cascarrabia. Se ponía bravo de nada. Y cómo Dios fue transformándolo y transformándolo y transformándolo. Yo no sé cuántos aquí tienen problemas con la ira. No sé cuántos tienen problemas. Ahorita en mi vida no es un área que yo diga tengo que hacer algo, no puedo seguir así. No es un área que yo diga eso. Porque he aprendido a través de la mansedumbre a controlar el efecto distorsionado de la ira. ¿Ve? Hay otras áreas donde sí tengo que trabajar. ¿Ve? Por ejemplo, quedarse callado. Eso, oye, sí cuesta, ¿verdad? Que usted esté escuchando algo que no le guste y usted... Pero en ese momento, porque ese es guardar silencio, ¿eh? Guardar silencio. En ese momento se va a desarrollar en usted la capacidad de aceptación para que usted suba al último escalón, que es el amor, porque el amor es la liberación. El amor es la sanidad. Yo le pregunto algo. ¿A qué persona no acepta? ¿Qué persona en su escenario usted no lo acepta? Empiece a aceptarlo. Y si usted no acepta la realidad, y si la realidad que usted vive en este momento le causa ira, usted puede tener ira hasta para un lugar. Pasa por un lugar y... ¿Aló? Quiero hablarte en esta noche. Acepta tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Esa falta de aceptación de tu realidad te está causando ira interna. Está causando un enojo. Y eso no te va a llevar al camino real, el camino de la palabra de Dios, el camino de la justicia de Dios. Tienes que soltar eso. Tienes que dejar la ira.
Tienes que desechar el enojo. Tienes que quitarte la ira. Hermano, tienes que tomar decisiones, decir no sigo en esto. Y con esto termino. Oye, pero que bien corto, ¿va? Fue corto, ¿va? Fue corto. ¿Sí? Termino con Naamán. Naamán era un obstinado. La obstinación produce ira. ¿Qué es obstinación? El que hace lo que quiere. Esa obstinación dentro de ti va a causar ira. ¿Qué debes hacer? Tienes que renunciar a la obstinación. Renunciar a hacer lo que tú quieras para empezar a hacer lo que Dios quiere. Naamán tenía lepra. En este caso, la lepra simboliza en el Antiguo Testamento el pecado en el Nuevo. Tenía lepra. Y el profeta Eliseo le dice a Naamán, porque Naamán va a la casa de Eliseo buscando la sanidad, porque una sirvienta le había dicho que había un hombre que sanaba en Israel. Y Naamán, que era un general, que era un hombre importante, va a esa casa y él cree que Eliseo va a salir y le va a imponer las manos y va a ser sano de la lepra. Y Eliseo le mandó a decir con su criado que fuera y se zambullera 7 veces en el Jordán. Y a Naamán no le gustó. Y la Biblia dice que se fue enojado. ¿Qué problema es este? Alguien dijo que no se podían tomar decisiones ni bravo ni enamorado. Pero esa decisión que estaba tomando Naamán lo estaba sacando de la sanidad de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Ese río que iba a sanar a Naamán era la dirección correcta de Dios, que iba a encontrar la sanidad no solamente de la lepra física, sino del corazón. Hermano, la ira es un estorbo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero creo que obedecí a Dios ministrándola. Hoy es un tiempo de dejar la ira. Es un tiempo de dejar el enojo. Es un tiempo de quitarse. Y solamente lo puedes hacer tú. Solamente esa decisión te pertenece a ti. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre de gloria.